y vamos a ir a los niños a su clase y nosotros vamos a ir a ¿cuál es el versículo clave del libro de Efesios? 1:3. ¿Quién lo puede decir? ¿Hay algún valiente? ¿Alguna valiente? Los que lo dijeron se salvaron ya. Del infierno, sí. Pero si quieren decirlo de nuevo, para la gloria de Dios, amén. Ya. ¿No hay nadie? Amén. Vamos a decirlo todos ahora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios por su generosidad, por su buena voluntad, para bendecirnos de esa manera tan generosa. Y para retomar nuestro tema, vamos a releer el capítulo 4 de Efesios y vamos a leer del 1 al 10. ¿Están ahí, hermanos? Digan un amén fuerte y claro. Amén. Ya. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda mi humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, rogamos tu bendición, tu buena voluntad, tu gracia, Señor, para que esta palabra pueda fructificar en nuestros corazones, entenderla, amarla, Señor, obedecerla. Yo te ruego, Señor, que este pasaje tú nos des la iluminación para poder entender y amarlo. Padre bueno, que tu Espíritu Santo haga esa obra, y te lo pedimos y rogamos siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Permiso, hermano. Nosotros la última vez vimos prácticamente el versículo 4 y 5. Hablamos de la importancia, la necesidad y de la obra del Espíritu Santo en la iglesia y en nosotros. Y una definición que dimos, que es: la vida cristiana es obediencia, sometimiento al Espíritu Santo. Después dijimos: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estas son las cosas que nosotros tenemos en común. Todo creyente tenemos un mismo Señor, una misma vocación, una fe, un bautismo y el mismo Dios. Pero vamos a entrar ahora al versículo 7. Y aquí comienza el versículo 7, dice: pero a cada uno. Entonces aquí hay una diferencia, un contraste. Antes teníamos varios elementos comunes, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa esto? Primero, que a cada uno es dado algo específico, que es diferente a los demás. Y vamos a hablar más adelante de qué se trata. Está hablando de los dones, ¿cierto? Todo lo que tenemos en común y tenemos también en diferencia. Eso hace la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia.
que tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo Cristo, una sola fe, una sola doctrina, un bautismo, pero al interior del cuerpo cada uno es diferente, porque tiene dones diferentes, que complementa uno con el otro. Ese es el concepto está en Corintios, el cuerpo de Cristo. A cada creyente en Cristo es dada la gracia, eso significa regalo o don. Y este regalo o don es dado de acuerdo a ¿qué? A la medida del don de Cristo. ¿Cuál es la medida del don de Cristo? Podríamos decir, ¿cuál es la medida del don de la salvación que nos dio Cristo? Eterna, exacto. Eso es. Y otro concepto de la medida de Cristo. La salvación fue gratis. Entonces aquí está hablando la medida del don de Cristo, que el don es gratis. No tenemos nada que hacer, trabajar para obtener ese don. Es dado en plena autonomía y soberanía por Cristo. Y de eso está hablando. Y lo da gratuitamente. Así como nos regaló la salvación, nos regaló la fe, la salvación, nos regala todo lo demás que pertenece a la vida cristiana. Versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es citando el Salmo 68 y particularmente el versículo 18. Alguien que pueda estar, por favor, en Salmo 68, versículo 18. Quien lo tenga lo pueda leer alto y claro, por favor. Ya, hermano Raúl. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Jehová Dios significa. Bien, este salmo es un himno del rey David a Dios por la conquista de la ciudad de los Jebuseos. La ciudad de los Jebuseos es Jerusalén, que está sobre el monte Sión. En este pasaje, verso 18, el rey David declara que su triunfo es de Dios y que Dios es Dios el que sube al monte, a lo alto, está hablando del monte Sión, y reparte botín e hizo prisioneros, porque fue una marcha triunfante hacia lo alto del monte, que después se construyó, en lo alto del monte se construyó el templo. Entonces el apóstol Pablo aplica a Cristo, que vuelve al cielo después de la victoriosa batalla en la tierra. ¿Dónde? ¿Dónde fue la gran batalla? En la cruz, exactamente. En la cruz Cristo vence y regresa al cielo con las conquistas: pecado, la muerte y la derrota del diablo, ¿cierto? Y devuelve a Dios Padre los prisioneros de Satanás para que sea Dios quien juzgue. Y eso se puede ver en una declaración que hace el Señor Jesús al apóstol Juan. Apocalipsis 1:18, por favor. Apocalipsis 1:18. Ya, hermana, léalo fuerte y claro. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene la llave de la muerte? ¿Quién decide? Cristo, en el nombre del Padre. Y del Hades, que es el lugar de los muertos. O sea, nadie va al infierno si el Señor no lo decide. No es el diablo. Entonces cuando dice, llevó a lo alto, llevó cautiva la cautividad.
Se trata de eso. El dominio, la decisión de quién muere, cómo muere y a dónde va, es una decisión de Dios. ¿Y dónde se obtuvo esa victoria? Legalmente, la cruz de Cristo, en el Monte Calvario, en las afueras de Jerusalén, hace 2000 años atrás. Entonces, ¿qué más nos dice? A eso se refiere que llevó cautivo a la cautividad. Después dice, versículo 9, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y aquí se refiere a un pasaje que ha producido algunas discusiones o desacuerdos. Pero vamos a guiarnos por lo que nos dicen algunos pasajes del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Descendió a las partes más bajas de la tierra. Primero hay que considerar que el Señor descendió a la tierra encarnándose como un hombre. Y eso ya venía de la gloria, era Dios. Encarnarse como hombre era humillarse. Veamos Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Quién puede estar en Filipenses? Ya, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Dice, se hizo siervo, o sea, se hizo esclavo, porque eso es lo que somos nosotros, esclavos. Y él en esa condición se humilló mucho más. ¿Por qué? Porque tuvo una muerte de cruz, que era una muerte humillante, que era una muerte para los últimos delincuentes. A lo más terrible, esos morían en la cruz. Entonces, después dice, y entre su muerte y la resurrección, Cristo descendió al lugar del abismo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20. Se los leo yo. Alguien que pueda estar en Judas 5 y 6 después. Les leo yo Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual, en su espíritu está hablando, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Está hablando el apóstol Pedro de la rebelión de los ángeles. Cuando dice visitó el abismo, le fue a decir a los condenados, he triunfado, ustedes no tienen esperanza de salir del abismo, porque recuerde que Cristo vino a redimir seres humanos y no ángeles. Entonces, demonios, ángeles, salvos e incrédulos, todo el mundo sabe que Cristo ha vencido en la cruz. Le arrebató el dominio de la muerte y del pecado ¿a quién? A Satanás, ¿cierto? Vamos a Judas 5:6, por favor. Son 2 versículos, no tiene capítulos. ¿Qué dice Judas 5:6? ¿Quién lo tiene? Amén. Ya, hermano. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron,
Exacto, ahí fue Jesús. Ahí les dijo, he vencido. La victoria es de Dios, no es del malo. Entonces, cuando el Señor declara a ángeles, a demonios y a hombres que ha vencido, entonces tiene una serie de consecuencias para el futuro, no solo del creyente, sino de la humanidad, y eso lo vamos a ver más adelante. Y esta expresión, digamos, de totalidad del conocimiento de la victoria de Cristo está expresada en un pasaje en Filipenses 2, del 8 al 11, que esto se va a manifestar claramente cuando Él venga. Y vamos a Filipenses, por favor. Filipenses, se los leo yo, acá lo tengo, 2, del 8 al 11, que dice así: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso significa gobierno, dominio sobre todo lo que existe. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el cielo, los ángeles; en la tierra, los hombres; y bajo la tierra, los demonios. Muertos y vivos sabrán que Jesús es el Señor. ¿Y dónde ganó eso? Allá en la cruz. Después dice, versículo, volvamos a versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí tenemos, ascendió al Padre, después que descendió y llevó la victoria a presentarla al Padre para la gloria de Dios Padre. El Señor Jesús crucificado, muerto, resucitado y ascendido, gana el derecho legal al juicio, que es la primera consecuencia de la victoria en la cruz. Vamos a Juan 5, 22, 23. Juan 5, que dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Por qué esta declaración del Señor Jesús es antes de la cruz? Pero el juicio, el derecho a juicio lo obtiene Cristo, ¿dónde? El derecho a juicio lo obtiene en la cruz. Y hay una declaración de igualdad también entre el Padre y el Hijo. Y eso es lo importante también. Porque dice, y para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Hay una declaración de igualdad, de atribución de igualdad. El Hijo es Dios, el Padre también es Dios. El Padre es Dios, también el Hijo es Dios. Porque se le debe dar la misma honra que se le da al Padre. Y esta declaración de igualdad dice: el juicio es de Dios por medio del Hijo, el cual obtiene el derecho legal, ¿dónde? En la cruz. Después tenemos Apocalipsis 5, 8, 10. ¿Alguien que pueda estar ahí? Ya, hermana, lea. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: dignos eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
tres cosas que hay ahí. Los sacerdotes que cantan, y lo hemos dicho otras veces, que cantan. Somos pueblo de toda lengua, de toda nación, que nos ha sido salvados, hemos sido salvados por ti para ser sacerdotes y reyes. ¿Qué pueblo es ese? ¿Pueblo judío? Es la iglesia. La iglesia está en el cielo antes que comience la tribulación. Segundo, ahí dice, no había nadie en que pudiera tomar el rollo. ¿El rollo qué significa? El rollo es el documento notarial divino del derecho a juicio sobre la creación. Y nadie podía tomarlo. El apóstol llora, porque nadie puede abrir los sellos del rollo. Y uno dice, aquí, calma, aquí llegó el Cordero. Él va a abrirlo. ¿Por qué? Porque ese derecho lo ganó en la cruz. No lo ganó la Virgen María, lo ganó solo. Ahí no aparece el Cordero y su madre. Aparece el Cordero y un hombre, puede ser un sacerdote, un papa. No, solo Él valida la salvación por medio de la cruz. Y solo Él gana el derecho a juicio. Y esto se muestra en este pasaje. Porque nadie podía tomar ni abrir los sellos del rollo. Solo el Cordero. ¿Por qué? Porque tú has sido inmolado. Porque tú has pagado de primera persona por el pecado de la humanidad. Eso le da el derecho. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y quien dice que Cristo necesita coayudante, que la Virgen María o que cualquier otro santo o cualquier otro personaje es coayudante, cosalvador, eso es blasfemia. Eso es blasfemia, quiere decir que la obra que hizo Cristo en la cruz es casi insuficiente, necesita un ayudante. Eso es blasfemia pura. Y este pasaje nos enseña que el único que podía tomar y abrir los sellos del rollo, ¿quién era? El Cordero. ¿Y por qué? Porque Él fue inmolado, porque Él pagó. Y nadie más. Tengamos en cuenta eso. Y ahí hay una adoración universal, como hablamos citando Filipenses, que así será cuando Él venga. Será adorado por el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Será el momento del reconocimiento de que el Señor Jesús es el Señor. Y nosotros, por la revelación de las Escrituras y por la implicancia de la cruz, entendemos que Él es Señor. Y esto será manifestado al mundo en los tiempos finales. Versículo 10. Veamos el versículo 10, volvamos. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él sube al cielo por encima de todos para llenarlo todo. Significa que Él sube a la eternidad para gobernarlo todo. Todo lo creado. Todo lo que conocemos, incluso lo que nosotros desconocemos, porque nosotros somos así. Y la eternidad es eterna. Y Él gobierna todo eso. El Señor Jesús tiene todos los derechos de gobierno, derecho a juicio y derecho a dar dones a los suyos, derechos ganados en la cruz. Después de su ascensión, Cristo dio la promesa del Padre, que es el don del Espíritu Santo. Y por Él los dones a los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No tenemos dones para la edificación del reino. La iglesia no tiene ese llamado. Porque el reino será edificado cuando el rey venga. Hermanos, notemos que la victoria del Señor Jesús en la cruz tiene varias implicaciones espirituales, históricas, para hoy y para el futuro de la creación. En lo inmediato, la salvación espiritual de los que ponen su fe en su persona y obra, en la obra de Jesucristo, colocando en ellos el Espíritu Santo, que es el guardador de nuestra nueva naturaleza,
Y el Espíritu Santo en nosotros es el compromiso o la promesa de lo que seremos en el cielo. Pero lo que seremos en Cristo en el cielo implica y envuelve la creación toda. Vamos a Romanos 8, 18, 19, por favor. Que alguien lo pueda leer. Romanos 8, 18, 19. ¿Lo tiene, hermano Luis? Ya, por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 19. Allá. Gracias, hermano. ¿Cuál es el anhelo de la creación? Primero hay que pensar, ¿por qué fue maldecida la creación? ¿A causa de qué? Del pecado del hombre, pecado de Adán y Eva. Y después dice, la manifestación de los hijos de Dios, que ha de manifestarse, ¿qué es lo que es? Es la completa redención de los creyentes, redimidos hoy día en espíritu, pero cuando Él venga a buscarnos, redimidos en cuerpo. Y cuando Él viene con los santos, ángeles y santos, redimirá la naturaleza. ¿Por qué? Porque ya quitará la maldición, porque ya fue redimido el pecado en el hombre. Entonces, eso implica la redención. No es que nosotros solo nos vamos al cielo. No, esto tiene implicancias para toda la creación. Nosotros somos la muestra de que se quitó la maldición y Dios redimirá la naturaleza, la creación que fue maldecida a causa del pecado de Adán y Eva. Un nuevo cuerpo glorificado a la semejanza de la gloria de Cristo. Seremos criaturas completamente santas, sin pecado, sin muerte, sin angustia, sin llanto. Solo gozo de estar con nuestro Señor. Ya no tendremos ese peso del pecado, es el peso de la carne, el peso del dolor, el peso de la angustia que cada día están presentes en nuestro cuerpo, porque eso es nuestro cuerpo, naturaleza pecaminosa. Ya no lo tendremos más. No lo podemos imaginar. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Creerlo profundamente. ¿Por qué? Porque lo prometió el Señor y Él es fiel. ¿Ha sido fiel en su vida? Él es fiel en todo lo que ha prometido y ha cumplido al pie de la letra. Después dice Romanos 8:20. Lea el versículo 20, si alguien lo tiene. $8.20. Ya, hermano. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Sujeto a vanidad significa imposibilidad de lograr alguna meta o propósito. ¿Está sujeta a qué? A cosas que no puede controlar. Esa es la situación de la creación. ¿A causa de qué? Del pecado de Adán fue maldecida la creación. Es decir, la creación como fue creada no cumple todavía los propósitos de Dios, porque fue maldecida por el pecado. ¿Y quién maldijo la creación? Fue Dios. Es Él el que la sujeta en esperanza, porque es Dios el que redimirá de la maldición la creación cuando se manifieste la gloria de los hijos de Dios en Cristo Jesús. Mire, si tomamos en cuenta esa victoria de la cruz 2000 años atrás, detrás de esa victoria hay una promesa para el que cree. Y implica redención de toda la creación. Mire, fíjese las implicaciones de la cruz. Romanos 8, 21, 23. 21 al 23, ¿qué dice? Porque también la creación
misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está explicado. Se fija que van los dos elementos juntos, la redención completa de los creyentes implica la redención también de la creación. Hoy día gemimos, gime la naturaleza, terremoto, desastre. Ese es el gemido de la naturaleza. Y nuestro gemido dentro de nosotros, a pesar de que tenemos las primicias del Espíritu Santo, que significa que tenemos el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Gemimos. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo de carne. Todo esto es posible. Pensar, digamos, en una redención completa, como está prometido en las Escrituras, por la victoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario en Jerusalén. El Señor Jesús, por ser el Redentor de hombres y mujeres y de toda la creación, tiene el derecho a enjuiciar el pecado del mundo, a gobernar el mundo según sus mandatos, sus propósitos y según su carácter para la gloria del Padre. Declarar esto, hermano, implica al menos 4 cosas, que no las vamos a desarrollar, pero sí se las voy a mencionar. Primero, una segunda venida del Señor Jesús. Segundo, una venida física del Señor Jesús. 3, Él viene como juez y rey lleno de la gloria del Padre. Y cuarto, viene con sus santos. Para que todo hombre no redimido y la creación sea testigo de la redención completa de los hijos de Dios. ¿Cómo que viene esa? Veamos Apocalipsis 19, 7, 8. Vamos a ver Apocalipsis 7. Perdón, Apocalipsis 19. 19, 7. Dice, se los leo: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, versículo 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hay una presencia de la esposa del Cordero en el cielo, porque esta es una visión del cielo. Llegó la esposa, está presente la esposa. Se van a iniciar las bodas del Cordero, se está todo preparando para iniciar las bodas. Y dice, su esposa viste lino fino, limpio, que son no las obras de, no la justificación, sino las obras santas que por mandato y gracia del Señor hacemos para la gloria de su nombre. Esa es nuestra vestidura. Más adelante el apóstol en Efesios dice vestíos y menciona varias conductas santas. Esa es nuestra vestidura, nuestra conducta santa, que podemos hacerlo porque somos justificados por medio de la cruz de Cristo. Después dice el versículo 9: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto significa que estas palabras se van a cumplir. Al celebrar las bodas del Cordero con su iglesia, los llamados a la cena de las bodas son los redimidos durante la gran tribulación, vivos o muertos, porque van a ser resucitados. Los redimidos del Antiguo Testamento, que son resucitados en el tiempo de la boda del Cordero, y los santos que queden vivos de la gran tribulación y pasen al reino. Porque hay una expresión que yo comparto, que las bodas del Cordero es el milenio, hermanos.
el milenio es una fiesta de Cristo y su esposa. Se cumplen las bodas del Cordero. Entrar a las bodas del Cordero significa entrar al milenio. Y los invitados son todos los redimidos. Por ejemplo, la parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Ahí está expresado. Están esperando al esposo que llegue con la esposa. Muchos dicen que las vírgenes sensatas e insensatas es la iglesia, que algunos no perseveran y otros que perseveran en el Espíritu Santo. No. Porque el esposo llega con la esposa, y la esposa, ¿quién es? La iglesia. Todos los demás redimidos son invitados. Ese es el significado de esa parábola. Y que está acá. Las bodas del Cordero, bienaventurados los que son, ¿qué dice? Se han llamado a la cena de las bodas del Cordero. Y esas se van a realizar acá en la tierra. Después de los juicios. Entonces la boda del Cordero es el milenio, hermanos. Es un gozo saberlo, ¿no? Porque es tiempo de gozo. Tenemos un nuevo cuerpo para estar con nuestro Señor. Vamos a estar en la gloria de Dios. Esa es la promesa que tiene la iglesia. Y yo encuentro que es no solo esperanzadora, da paz. Porque como dicen Romanos, las aflicciones de este tiempo y de esta tierra no son comparables con la gloria que viviremos. Y si usted cree esto, viva de acuerdo a eso. No vanagloriándose por lo que va a hacer, sino humillándose y dando gracias al Señor por tan hermoso y eterno y maravilloso, no hay palabra, regalo. Porque es un regalo, porque nosotros eso no lo hemos merecido para nada, en absoluto. Esa es la gracia de Dios para con los que han creído en Cristo. Es superior a todo lo que nosotros habríamos podido imaginar. Todo lo bueno que pueda haber en la tierra, esta gracia de la vida eterna con Cristo Jesús es infinitamente superior, hermanos. Entonces la cruz de Cristo es más que salvar seres humanos de la condenación eterna. Fíjese, y por las implicancias con la creación, en la presencia y la guía de la historia de acuerdo a los propósitos y plan de Dios por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Si pensamos que Jesús tiene que venir como Rey y Señor a hacer juicio del pecado, salvar a su pueblo, completar la redención de los que han creído en Cristo desde Pentecostés hasta la plenitud de los gentiles, entonces toda la historia actual que estamos viviendo va caminando hacia ese propósito. Entonces la cruz está guiando la historia. La cruz es el centro de la historia. Sin la cruz, ¿qué tenemos nosotros? Sin el entendimiento de la cruz, ¿qué tenemos? Vaya a ver un libro de historia. ¿Qué tenemos? Guerras con intervalos de paz, que es el tiempo necesario para recargarse de nuevo y comenzar otra guerra. ¿Qué más tenemos? Tenemos varias cosas, yo las anoté aquí. Si uno lee un libro de historia secular, guerras con intervalos y escasa paz, gran desarrollo con mucha miseria, crecimiento tecnológico sin moralidad, mucho intelecto con espiritualidad pagana, autoexaltación humana y rechazo al Dios verdadero. Esa es la historia secular. Es historia sin sentido, que cree que cada día la sociedad es mejor. Pero si la miramos con los ojos de Dios, con los ojos de la palabra, sabemos que esto va de mal en peor. Solo la cruz de Cristo da sentido al pasado, al presente y al futuro de la humanidad y de nuestras vidas, hermanos. De cada uno de nuestras vidas, como hijos de Dios, como creyentes. Y esto Dios lo hace en plena autonomía, soberanía. Cuando Adán y Eva pecaron y dice, tu simiente
golpeará en la cabeza y tú le morderás el calcañar. Está hablando de la venida de Cristo, ¿cierto? Pero no le preguntó a Adán, ¿quieren ser salvos? No, eso ya estaba decidido en la eternidad. Cuando Cristo viene, dice, es el tiempo de quién? Tiempo de Dios. Y cuando Él venga, como dice el Señor Jesús, ni los ángeles conocen, solo mi Padre. Eso habla de la soberanía de Dios. Porque si Dios tuviera que decidir por los hombres, incluso los creyentes, esto sería un desastre. Gracias a Dios, Él es soberano. Y todas sus decisiones reflejan su carácter: santidad, juicio, amor, paz. Entonces, si entendemos esto, lo que es la cruz en la historia de la humanidad y en nuestra vida personal, este entendimiento tiene que llevarnos a meditar seriamente en nuestras responsabilidades espirituales, hermanos. Porque si decimos y declaramos que tenemos toda bendición espiritual, entonces tenemos muchas responsabilidades espirituales. Y solo una: meditar seriamente nuestra responsabilidad con la generación futura. Entregar este depósito del Evangelio de Jesucristo, las promesas que están en el Evangelio de Jesucristo por la obra de la cruz, entregarla a la generación siguiente, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Para qué? Para que la generación subsiguiente dé gloria a Dios. La generación futura, inmediatamente después que siga a nosotros, depende de nosotros. A nosotros esta responsabilidad se le dio a los hombres y mujeres, no se le dio a los ángeles, ni a los animales, porque Cristo redimió personas. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Y una responsabilidad en la cual hemos sido capacitados, hermanos. Porque Dios no nos va a mandar a hacer algo de lo cual Él no haya puesto capacidad de hacerlo. ¿Sabe dónde está el problema a veces? Es que no creemos, dudamos en nuestro corazón, en nuestro interior, de que eso tenga que hacerlo yo. Pero nuestro testimonio interior de cambio de vida habla de por sí mismo, que yo puedo dar un testimonio válido para la gloria de Cristo. Y nosotros no debemos restarnos a eso, como dijo el hermano: si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar, porque el Señor no deja de tener testimonio. Pero a nosotros se nos va a cobrar la cuenta. Yo te di esto, tenías todo, ¿por qué no lo hiciste? Tal vez no perdamos la salvación, pero sí galardones. Y eso delante de Cristo es vergüenza. Pensémoslo seriamente, hermanos. Si creemos seriamente que tenemos muchos dones, o un don, pero muchas promesas, y tenemos este Espíritu Santo, su palabra, que la amamos y nos gozamos con ella, oremos porque tengamos la capacidad de darlas, de entregarlas, sobre todo a los más jóvenes, porque ellos van a ser la iglesia del futuro. Nosotros vamos a pasar, pero deje esa enseñanza a sus hijos, sus nietos. Ellos son la iglesia, los jóvenes, ellos van a ser la iglesia del futuro. Y no sabemos nosotros qué es lo que va a hacer el Señor con ellos. No sabemos tampoco nosotros lo que van a tener que padecer. Y lo único que podemos hacer es entregarle todo lo que el Señor nos ha dado para que estén preparados. Eso es nuestra responsabilidad, hermanos. Quiero que veamos Apocalipsis 5 para cerrar. Y lo vamos a leer todo. ¿Sabe por qué? Porque eso habla de la Apocalipsis 5. Viendo lo que hemos dicho, vea la soberanía, resultado de la cruz, que
se manifiesta en este pasaje, en el capítulo 5. La adoración universal también está presente a Cristo Jesús. Vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a leer, yo leo el primer versículo, usted el segundo, y al final lo leemos todo, el 14 lo leemos todo, ¿ya? Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellados con 7 sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado los libros, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios con todo linaje, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todos los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Amén. Siento, hermanos. Esa es la victoria y las implicancias de la victoria de la cruz, o de Cristo en la cruz. Entonces, la expresión que vimos, volvamos a Efesios cuando dice, se los leo acá, el 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces el Señor Jesús, como general victorioso en batalla, sube al cielo, honra al Padre y da despojos. Despojo significa el botín, a los suyos. ¿Qué significa que da botín a los suyos? Significa dones. A eso se refiere. Él ha ganado el derecho de dar dones a los suyos. Y ahí vamos a entrar en el versículo 11, pero lo vamos a dejar para el próximo domingo, para que lo lean por lo menos hasta el 16, que entra en el tema de los dones para la edificación de la iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu gran bondad, te damos gracias, Señor, por lo que nos muestra las Escrituras, la victoria de nuestro Señor Jesús en la cruz. Gracias, Señor, por compadecerte de nosotros y haber podido llegar hasta Él, humillarnos, Señor, y ser salvos por esta grandiosa obra que tú has hecho en la cruz de Cristo, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, te rogamos, Señor, que esta enseñanza que tú has puesto
en nuestras manos y en nuestros corazones, Señor, fructifique, Señor, honrando tu nombre con nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestra acción. Señor mío y Dios mío, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.